Buenos días, espero que estén preparados para escuchar y ver la mejor presentación de todo este grupo de comercio. Chacarrón, macarrón, macarrón, marubibibón. Ya un poco más serio, nuestro viaje empezó desde la ciudad de Cúcuta rumbo a toda la costa caribe colombiana. Y realmente ya montados en el bus, con esta cara, no sabíamos qué nos deparaba el futuro. No sabíamos todas las experiencias tan bonitas y todo el conocimiento que íbamos a adquirir en este viaje. Pero ya hago silencio y empezamos con la primera parte. Aquí vamos con... Bienvenidos a las Salinas de Manaure. Manaure es una región llena de tradición, cultura, personas sumamente trabajadoras y belleza natural. Nosotros tuvimos el privilegio de visitar las Salinas de Manaure y poder conocer un poco sobre su historia y un poco sobre el proceso que ha tenido que vivir durante todos estos años. A nivel visual, hay que aceptar que Manaure, las charcas, es un paisaje sumamente bello que llama muchísimo la atención. El desierto es algo simplemente llamativo para todos aquellos que nunca lo habíamos conocido. Por lo tanto, es un paisaje muy precioso que sin embargo cuenta con muchas dificultades a nivel de contaminación, ya que hay que aceptar que durante todo el camino y en el momento de llegar a las salinas pudimos visualizar que tanto el desierto como las mismas salinas se encontraban llenos de basura, llenos de residuos, de desechos, que claramente afectan la visual y que solamente demuestran no podemos culpar solamente a la región, sino también podemos notar la falta de apoyo del Estado y la falta de importancia que el Estado le da a este tipo de regiones. Además de esta problemática, también pudimos ver cómo los trabajadores, parte de la comunidad indígena Wayuu, trabajaban bajo el sol a temperaturas sumamente altas, con una pala, levantando la sal después de haber sido secada y metiéndola en bultos. Nosotros nos llamó sumamente la atención esto. Por lo tanto, le preguntamos a nuestro guía cuánto costaba cada bulto y nos quedamos impresionados al enterarnos de que cada bulto costaba 2.000 pesos, es decir, el trabajo de una persona, porque notamos cuánto se demoraban con una pala llenando estos bultos, costaba tan solo 2.000 pesos. Preguntamos por el diario. El diario es de 600.000 para en general el dueño de la charca, el cual le da 200 a los trabajadores. Y eso se tienen que dividir este dinero entre ellos. Más o menos cuentan con 30 trabajadores y dividiendo este dinero nos dimos cuenta que diario solamente ganan 6.000 pesos. 6.000 pesos que corresponden a estar bajo el sol, sin agua cerca, con mucho cansancio durante una jornada laboral. Bueno, ni siquiera podríamos llamarlo una jornada laboral, ya que estas personas no cuentan con un horario laboral, simplemente llegan a las 4 de la mañana y después de este momento ellos empiezan a trabajar sin ningún tipo de contrato, porque este tipo de trabajadores totalmente informales no cuentan con ningún contrato legal, no cuentan con ARL, no cuentan con seguro, no cuentan con nada de eso. Situaciones que claramente nos llamaron la atención y nos dejaron sumamente impactados. A nivel social, el guía nos contó y nosotros averiguamos un poquito más que la comunidad indígena ha tenido que vivir un proceso sumamente difícil en buscar que el Estado le reconozca que ese territorio es suyo, ya que, por ejemplo, por medio de la Ley 723 de 2002 fue que el Estado les otorgó el derecho sobre estas tierras, junto a ciertas condiciones o ciertos parámetros, pero se los otorgó. Sin embargo, ha sido sumamente complicado que la comunidad indígena se sienta satisfecha con eso, ya que ellos opinan que no es necesario que hayan intermediarios, que dentro de esta ley el Estado tiene intermediarios dentro del proceso de la propiedad de Manaure sobre los indígenas, lo cual ellos nunca han estado. Entonces esto ha sido un proceso sumamente difícil para ellos,
ya que en Manaure las salinas y la producción de sal hace parte de su cultura y hace parte de su tradición ancestral, cosa que el Estado hace muchos años no respetó, está respetando actualmente. Sin embargo, los indígenas siguen sin estar de acuerdo con los parámetros que el Estado creaba. Bueno, solamente queda decir que Manaure fue un lugar sumamente precioso, que nos enseñó no solamente mucho sobre cultura, sobre tradición, sino también sobre el esfuerzo y sobre el trabajo. Para finalizar, es importante destacar que Manaure y las salinas de Manaure no solamente representaron una grata experiencia a nivel de conocer respecto a la producción de sal y la comercialización de esta, además del impacto que tiene esta actividad en la región, sino que a nivel personal también representó una grata experiencia, ya que muchas veces los jóvenes no se interesan en conocer las otras realidades y las dificultades que viven otras comunidades para poder salir adelante, y tampoco conocen cómo el Estado no invierte en el progreso de regiones tan apartadas como es la Guajira y como es una actividad tan importante no solamente a nivel económico dentro del país, sino también al nivel de tradición dentro de nuestro país, como es la producción de sal en las salinas de Manaure. Agradecemos esta oportunidad y también agradecemos poder vivir una experiencia tan enriquecedora como fue conocer las salinas y conocer Manaure. Bueno, y aquí empezamos con la zona franca de Santa Marta, que está ubicada en el departamento del Magdalena, en la costa norte de Colombia. Está cerca del puerto de Santa Marta, uno de los más importantes del Caribe colombiano, lo que facilita el comercio marítimo internacional. La zona franca de Santa Marta fue creada por decreto en 1974 y reglamentada en 1977 como un establecimiento público vinculado al Ministerio de Desarrollo Económico. En 2011, la Sociedad Portuaria de Santa Marta compró los terrenos donde se encuentra la zona comercial. Esta zona franca, que funcionará hasta febrero de 2054, tiene como objetivo impulsar el comercio y la inversión, ayudando al crecimiento económico de la región. Su ubicación estratégica la convierte en un punto clave para la entrada y salida de mercancías desde que comenzó a operar a finales del siglo XX. Aquí me están diciendo que la señorita Luisa quiere aportar algo. Vamos a escucharla. Además, es muy importante tener en cuenta que en todas las zonas francas del país existe una oficina de la DIAN, la cual está en constante monitoreo de los servicios que ofrecen los usuarios en cada zona franca de la región. Luego de una caminata, entramos a nuestra primera empresa, la empresa Prime, creadora y distribuidora de patinetas de skateboard, que era mayormente distribuidora a Estados Unidos y también nacionalmente a Bogotá, pero realmente no tenemos imágenes porque en ese momento no nos dejaban tomar fotos. Y ahora vamos con la otra empresa. Ahora nos encontramos en la zona franca de Santa Marta, específicamente en el usuario Caribbean Associations Free Zones. Este es un usuario que normalmente se encarga de la custodia de mercancías que le llegan aquí, que es su depósito, que pues aquí podemos verlo. Por ejemplo, aquí lo muestra en esta parte la empresa y el usuario cuentan con los servicios que le ofrecen a los clientes. Si los clientes dicen que quieren sacar de la mercancía, que acá se pueden ver, tiene cada una referencia y los clientes dicen, sácame esta referencia, ciertos productos, ellos lo hacen y esto ya cuenta como servicio. Exacto. Y ¿qué es lo positivo de todo esto? Que al no estar todavía nacionalizada la mercancía, aún no se tienen que pagar los impuestos a la DIAN, lo cual le da el tiempo o el espacio a las empresas de recaudar el dinero necesario mientras o en el proceso en que se va sacando la mercancía, por decirlo de alguna forma, del depósito. Un término muy importante a destacar es TAN, que esto es territorio aduanero nacional. En el momento en que la mercancía ya es nacionalizada, se pagarán aranceles e impuestos, la mercancía puede llegar y ser comercializada en el territorio aduanero nacional, que vendría siendo Colombia, de forma totalmente legal. Una parte importante de las empresas son los trabajadores. Aquí podemos hablar un poco con el coordinador de CAFS, que nos dio unas pocas palabras.
Buenas, mi nombre es Héctor Ortega, soy el coordinador de los sistemas integrados de gestión de CAF, que es un usuario calificado de zona franca. Me encuentro trabajando con CAF hace más de 10 años. CAF ha implementado el sistema de gestión de control y seguridad desde el año 2016. Nosotros también cumplimos con los requisitos de la norma de salud y seguridad en el trabajo y también ambiental de acuerdo a cada una de las operaciones que nosotros tenemos. Un dato de vital importancia y un hecho que se tiene que saber para ser un jefe o una persona que coordine gente es el hecho de conocer a tus trabajadores. Y no es por nada, pero el hecho de conocer a una persona es algo, primero, impresionante, segundo, que te llevas algunas sorpresas al conocer a esas personas que tú ves que están trabajando, pero realmente tú no conoces su historia. Hablando un poco con el coordinador de CAF, descubrí que él era psicólogo y que era coordinador logístico de un hospital antes de trabajar con CAF, hecho que realmente es importante porque nadie se esperaría que un psicólogo trabajaría de coordinador en una zona franca. Estamos en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Ahora bien, nos encontramos en la Quinta de San Pedro Alejandrino, un lugar cultural ubicado en las afueras de la ciudad de Santa Marta, en donde su historia cautiva a más de un colombiano y los turistas de diferentes partes del mundo. Gracias a nuestro guía logramos apreciar la hacienda, llenándonos de cultura que enriquecieron más nuestros conocimientos y ahora compartiéndolo con todos ustedes. En primer lugar, hay que saber que la hacienda se divide en dos zonas. La primera es la histórica, que fue la que Simón Bolívar visitó cuando llegó a Santa Marta, y la segunda, que fue construida luego que él falleciera. En este mismo orden de ideas, nuestro recorrido comenzó por los sitios laborales dedicados a la producción de ron, miel y panela. Primero pasamos por la destilería o el trapiche, seguidamente al sótano donde se almacenaban los barriles para conservar una temperatura más baja. Asimismo, llegamos a la zona histórica donde se observan las construcciones antiguas pintadas de color amarillo ocre. Entre ellas sobresale la casa principal, considerada como el sitio más importante de esta hacienda, pues en una de sus alcobas exhaló su último suspiro el libertador Simón Bolívar. Primero entramos a la Sala de Independencia, donde se rinde un homenaje a nuestro proceso emancipador. Encontramos héroes como Policarpa Salabarrienta, Camilo Torres, Francisco de Paula Santander, entre otros. Seguidamente pasamos a la Sala Centenario. Se encuentran elementos utilizados en 1930, fecha en que se conmemoró el primer centenario de la muerte de Bolívar. Después apreciamos la Sala Bolivariana, donde se encuentran objetos que pertenecieron al Libertador. Se conserva una escultura en mármol de Simón Bolívar en cámara ardiente. Además, unas pinturas con la imagen de sus padres, un rizo de él y una réplica de la espada obsequiada por el Perú al Libertador en 1825. Logramos observar la alcoba principal. En este recinto falleció Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830. Se conserva aún el reloj que marca la hora de su muerte, la 1:03:55 de la tarde. Además, la cama donde expiró el Libertador y un sillón de terciopelo rojo. Seguidamente visualizamos el cuarto de baño, donde se conserva un bidet compuesto por un aguamil de porcelana, las tazas sanitarias y una tina de mármol blanco italiano. Además, logramos observar la biblioteca, la sala principal y un cuarto de costurería que fue adaptado especialmente para las visitas de la hacienda que deseaban fumar, debido a que Simón Bolívar sufría de tuberculosis pulmonar y no quería ver su salud afectada. Visitamos la Capilla Chapel, donde reposan en este oratorio la imagen de San Pedro Alejandrino, traída de Cádiz, España, por el fundador de la hacienda Francisco de Godoy, y los restos del médico que asistió al Libertador en sus últimos días,
el francés Alejandro Próspero Reverend. Seguidamente visitamos la cocina y la repostería, donde se observa un horno de la época, las ollas en hierro fundido, un pilón y una piedra que utilizaban para moler las especies. Además, se realizó la necropsia al Libertador después de su muerte. Y la última parte, pero no menos importante, la caballeriza, donde se encuentra el coche utilizado para trasladar al Libertador desde la antigua casa de la aduana hasta la quinta de San Pedro Alejandrino. Por otra parte está la zona que fue construida después de la muerte del Libertador, donde se encuentra el Museo Bolivariano, que tiene como objetivo la investigación, preservación y difusión del patrimonio histórico. Se encuentran diversas obras, algunas son permanentes y otras cambian constantemente. Por último, está el Altar de la Patria. Este rincón histórico es un atributo a Simón Bolívar. Se encuentran alrededor del Libertador la diosa de la libertad, la diosa de la prosperidad, el ángel del progreso y el ángel del trabajo. Y así fue como culminamos nuestro recorrido histórico y cultural por la quinta de San Pedro Alejandrino. Una casa de locos, nuestro hogar volvió, con todo lo que a mí me prometió. Muy buen día, estamos aquí desde Compas Barranquilla, dándole la bienvenida al Instituto Salesiano San Juan Bosco. En esta operación portuaria que tenemos el día de hoy, tenemos dos motonaves, una que se llama Florin Grax, que va a cargar 8.500 toneladas de coque para Europa, y tenemos otra motonave que es la Volten Singapur, que en estos momentos está descargando una cantidad récord de más de 30.000 toneladas de productos alimenticios que vinieron desde Estados Unidos, maíz amarillo y torta de soya. Bienvenidos a Compas Barranquilla. Hoy quiero llevarlos conmigo a un recorrido por el terminal portuario Compas en Barranquilla, una de las redes de puertos más importantes de Colombia. Compas es la única red de puertos multipropósito en el país, con operaciones en los océanos Atlántico y Pacífico, y posee 6 terminales estratégicamente ubicados. Uno de estos es el puerto de Barranquilla, un punto crucial para su capacidad de conexión marítima, fluvial y terrestre. Situado en el margen occidental del río Magdalena, a tan solo 10 kilómetros de su desembocadura, este puerto facilita una operación intermodal y eficiente. El terminal de Compas Barranquilla se especializa en la movilización de hidrocarburos, carga general, graneles secos, carbón y coque. Cuenta con una cinta transportadora encapsulada para el cargue directo del carbón, asegurando la mínima emisión de partículas al ambiente. Además, dispone de un área de almacenamiento de 26 hectáreas con capacidad para 130.000 toneladas de carbón y 2 bodegas cubiertas que suman 8.000 metros cuadrados, garantizando un manejo eficiente de la carga. Junto con mis compañeros llegamos en la mañana en el bus, listos para conocer de cerca cómo opera este importante puerto. Nuestra primera parada fue una charla de bienvenida, donde nos explicaron más a fondo la relevancia de Compas y su impacto en el comercio exterior. Durante la charla aprendimos que Compas no es solo un puerto multipropósito, sino una red clave para la economía del país, conectando Colombia con mercados internacionales. Nos explicaron el tipo de cargas que manejan y cómo cumplen con los estándares ambientales para proteger el entorno. Durante el recorrido, presenciamos una operación portuaria en la que llegaron 2 motonaves, la primera llamada Florin Grax, que cargaba 8.500 toneladas de coque, con destino a Europa, demostrando la capacidad del puerto para exportar grandes volúmenes de carga. Además, recibimos la llegada de Volten Singapur, que traía desde Estados Unidos una cantidad récord de 30.000 toneladas de productos alimenticios, específicamente maíz amarillo y torta de soya. Este tipo de operaciones muestran la importancia del puerto de Compas Barranquilla para el comercio internacional. Hoy andamos aquí en Compas, uno de los puertos más importantes que tiene Colombia. Y como dato curioso, que creo que muchas personas lo saben, es que en estos
en estas motonaves, el piloto que las navega internacionalmente no es el que la atraca o no es el que lo parquea. El que lo parquea o el que lo atraca es un piloto práctico del mismo puerto, ya que conoce el río y es experto en hacer todo este tipo de cosas. Como dato curioso tenemos estas cosas amarillas que podemos observar, que sirven para que los roedores y los tipos de plagas no infecten la mercancía. El señor allá afuera, en Bocas de Ceniza, donde la brisa es totalmente fuerte, llega en una lanchita al lado del buque y le toca subirse por esa escala, y eso la brisa, ese es uno de los trabajos más riesgosos que hay en el mundo, y es justamente los pilotos prácticos, porque ellos lo que hacen es subirse por esa escala y después que se suben es que le reciben al capitán allá en el pero eso siempre lo hacen afuera del río, o sea, en el mar, y desde el mar él entra el buque al río, porque esa es la parte difícil que tiene el río, que es el ingreso y luego maniobrar por todo el río. Ustedes así lo hacen. Al final del recorrido nos llevamos una visión clara de cómo Compass Barranquilla se ha consolidado como un puerto clave para la región del Caribe. Su capacidad logística y su compromiso con la sostenibilidad lo posicionan como un actor fundamental en el comercio exterior colombiano. Gracias a Compass, el comercio exterior de Colombia se fortalece, permitiendo que productos nacionales lleguen a mercados internacionales de manera eficiente y responsable. ¿En dónde estamos? Estamos en la zona franca La Candelaria de Cartagena. Hace 30 años nació un importante polo de desarrollo en la ciudad de Cartagena, conocido como la Zona Franca de la Candelaria. Fue concebido como un centro íntegro de promoción industrial y social para toda la región del Caribe. Un grupo de empresarios visionarios iniciaron esta cabecilla que hoy en día se conoce como uno de los parques industriales más importantes del país, bajo el régimen de zonas francas. A lo largo de estas 3 décadas, la Zona Franca de la Candelaria ha superado esos retos nacionales e internacionales, respondiendo a la política del Estado para impulsar el crecimiento económico y social. En este contexto, la Zona Franca de la Candelaria se ha consolidado como la zona franca más importante de la región caribe colombiana, con un tejido empresarial denso y diversificado, que actualmente alberga más de 82 empresas de usuarios calificados y cualificados, generando más de 3.300 empleos formales. El objetivo principal de la Zona Franca es claro: fortalecer el crecimiento de las empresas usuarias y promover fuertes proyectos productivos con un fuerte compromiso en el desarrollo sostenible. Esta Zona Franca también es una zona franca permanente multiempresarial. Y ustedes se preguntarán, ¿esto qué significa? Y yo les diré que es un área geográfica delimitada dentro de un país donde varias empresas pueden establecerse y beneficiarse de un régimen especial de incentivos tributarios, aduaneros y de comercio exterior. Este régimen busca fomentar la inversión, la competitividad y las exportaciones. En una zona franca permanente multiempresarial, múltiples compañías de distintos sectores pueden operar y aprovechar ventajas como exención de impuestos, facilidades en el comercio exterior, infraestructura y servicios especializados. Este tipo de zonas francas están diseñadas para atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras, con el objetivo de promover el desarrollo económico y la generación de empleo en el país donde esté ubicado. Actualmente existen 89 usuarios en la Zona Franca La Candelaria. Entre esos usuarios existen 4 tipos: los usuarios comerciales, los operadores, los de bienes y los de servicios. ¿Y cómo se obtendrá esta calificación? Yo te enseño. El usuario operador tiene que resguardarse en la Cámara de Comercio y estar al día con todos los trámites al Ministerio. En la normativa 1165 del Estatuto Aduanero dice: el primer año tienes que tener 3 trabajadores como mínimo, el segundo año 5 trabajadores y el tercero 15. Estos requisitos especifican qué servicio quieres prestar entre clasificación de mercancías, almacenamiento, empaque, o envíos y certificado. Este usuario operador tiene la potestad de decir si entran o no otros usuarios comerciales, etc.